Bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta nova reunió del Grup Gloncat. Avui parlarem d'un tema apassionant, les anques vasculitis. I tenim dues xerrades amb ponents excel·lents i després tenim un break i posteriorment uns casos clínics. En primer lloc, agrair a Bifor el suport al grup per organitzar aquesta reunió. Llavors, sin más dilación, dan la bienvenida a nuestras ponentes de hoy. En primer lugar, tenemos a la doctora Gemma Fernández, jefe del Servicio de Nefrología en el Hospital La Paz de Madrid y coordinadora de Glosen, que nos hablará de complement y vasculitis ANCA de la fisiopatología a los biomarcadores. Posteriormente, tenemos a la doctora Juliana Burniñón del Hospital Belviche, que nos hablará de las terapias anticomplemento y vasculitis ANCA. Y al final haremos un bloque de preguntas. O sea que, Gemma, cuando quieras, gracias por venir. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Luis, por la amable invitación de la GLOCON a todos. Pedir disculpas a los casos porque realmente me hubiera encantado quedarme a aprender de los casos súper interesantes, pero si no, no llegaba de vuelta. Así que me tendré que marchar después de los casos. Vale, a ver, esto me lo han explicado ya. No tengo ningún conflicto de interés. Llevamos ya una década hablando de complemento y riñón. Realmente el complemento hasta hace relativamente poco era uno invitado a la fiesta, pero a partir del descubrimiento de su papel en el hemolítico urémico y en la C3, parece que ahora si no hay complemento la enfermedad no está completa. Y realmente es así, pero la participación del complemento es muy diferente en cada enfermedad. La primera gran diferencia es que la desregulación del complemento es el elemento fundamental, el que produce el daño en las dos enfermedades como del síndrome hemolítico urémico atípico y en la glomerulopatía C3, mientras que en otras enfermedades autoinmunes como la IgA, la vasculitis o el lupus, el complemento no es más que un acompañante, un mecanismo de intensificación, de amplificación. Veremos que no es todo igual en estas enfermedades. Tenemos claro que en el hemolítico urémico y en la glomerulopatía C3 esta disregulación de complemento subyacentemente había alteraciones genéticas, en 90% en el hemolítico urémico, apenas 10-15% en la C3, que subyacen y que justifican esta disregulación del complemento, porque estas alteraciones genéticas o inmunológicas alteran alguno de los factores reguladores de la vía alternativa del complemento. No sabemos si en las otras enfermedades, en la IgA, en la membranosa, aunque su mecanismo etiopatogénico fundamental no sea el complemento, no sabemos si hay alteraciones genéticas o alteraciones autoinmunes frente a los elementos del complemento que participan también en el ciclo del daño. Hasta ahora, ¿qué sabíamos? Sabíamos que el complemento en el hemolítico urémico, bien, como hemos dicho antes, bien por una alteración genética o por una alteración inmunológica que afecta a alguno de los elementos de la cascada del complemento, alteran el complemento en la parte en la superficie celular del endotelio, lo daña hasta romperlo, y este daño produce fundamentalmente daño isquémico y produce la acumulación de plaquetas formando la típica imagen de trombo en el hemolítico urémico y posteriormente la reacción de reconfigurar el riñón con aumento de la matriz mesangial que da la típica imagen de membrana proliferativa. El daño de la C3 es un daño absolutamente diferente. La disregulación del complemento no es tanto sobre la superficie, sino sobre la fase fluida. ¿Y esto qué significa? Significa que en la C3 lo que hay una disregulación en la que se producen muchos elementos de basura, muchos elementos intermedios del complemento que caen como si fuera una lluvia ácida sobre el glomérulo, se depositan y son las células del glomérulo, las células mesangiales fundamentalmente, las que se inflaman y producen el daño glomerular. Por tanto, tenemos dos enfermedades en las que la desregulación del complemento es la línea fundamental de daño, pero en las que el mecanismo de daño es absolutamente diferente. Con esto quiero mostrar que realmente hablar de desregulación de complemento es una simplificación muy importante y en la que estamos todavía aprendiendo cómo desgranarlo, cómo explicarlo en cada una de las enfermedades con las que nos enfrentamos.
Y hemos visto que esto es así en las enfermedades en las que es el pilar fundamental, pero ¿qué está ocurriendo o cómo podemos explicar esta disregulación en las otras enfermedades? Fue una sorpresa que el complemento formara parte del daño por vasculitis, porque teníamos un modelo perfectamente dibujado en el que el complemento no era necesario, pero algunas evidencias como esta, por ejemplo, de un trabajo que hicimos hace tiempo, en el que a pesar de que las vasculitis ANCA son paucimunes, aquellas que teñimos con C3D, que es un marcador específico de vía alternativa del complemento, pues resulta que el 50% de los pacientes teñían con C3D, es decir, que no era tan paucimune como pensábamos. Y justo las que tenían el depósito de C3D eran los pacientes que tenían peor pronóstico renal, los que tenían una creatinina más alta, los que tenían mayor necesidad del diálisis al inicio y los que tenían una probabilidad de respuesta al tratamiento muy inferior, casi la mitad. Y también eran pacientes, muchos de ellos, que terminaban llegando a diálisis. Estas son las curvas de supervivencia en las que el C4D, que es un marcador de vía de las lectinas, no marcaba pronóstico, pero el C3D indudablemente sí que identificaba a aquellos pacientes que tenían peor pronóstico. Es decir, que estas y otras muchas evidencias demostraron que el complemento era un elemento importante en la vasculitis. Este es el modelo clásico que explica fisiopatológicamente cómo se produce el daño en la vasculitis. Básicamente, en algunas condiciones como infección e inflamación, se dice que los neutrófilos se priman, se activan. ¿Y qué quiere decir que un neutrófilo se prima? Que algunas de los lisosomas que contienen diversas enzimas se rompen y estas proteínas que están dentro de los lisosomas, como el MPO o el PR3, se externalizan, quedan en la superficie de la membrana del leucocito y esto les confiere capacidad antigénica, se forman los ANCAs que destruyen el leucocito y esta destrucción del leucocito va a liberar múltiples citoquinas, múltiples daños, moléculas inflamatorias que van a producir daño en el endotelio y, como dicen en el cine, el resto ya es historia. Es decir, se produce daño endotelial, se produce de nuevo trombos, isquemia y las típicas lesiones de necrosis. Pero ¿qué ocurre? En los últimos años se ha especulado. Se ha visto que entre los elementos que este leucocito elimina y que forman parte de la cascada inflamatoria está un componente del complemento que es el componente C5A. Por otro lado, este modelo que teníamos hasta ahora era un modelo eminentemente inmunológico en el que el daño está producido por unos anticuerpos frente a unos antígenos y por eso nuestro pilar de tratamiento era tratamiento inmunológico. Prednisona y rituximab, prednisona y ciclofosfamida, los tres juntos, con micofenolato o con AZA en el mantenimiento, es decir, pero pues entendíamos que era una enfermedad fundamentalmente de mecanismo inmunológico y por eso lo tratábamos con tratamiento inmunológico. Los hallazgos previos y el hecho de que el C5A forme parte de la cascada que amplifica el daño inflamatorio generado por la ruptura masiva de los leucocitos hace que el C5A participe de esta forma, como digo, amplificando el daño. De hecho, se observó que utilizando un bloqueante del C5A, como es el avacopan en animales, cuando se producía o se inducía el daño con la infusión de MPO, el número de semilunas que se producían era mucho menor. Prácticamente desaparecían. Es decir, que el romper el círculo vicioso de la inflamación evitaba el daño subsiguiente. Y a partir de aquí se desarrolló el avacopan con los ensayos clínicos en humanos que posteriormente nos contará Juliana Bordiñón. Lo que tenemos claro es que en la desregulación del complemento hemos visto que hay muchos mecanismos, pero fundamentalmente podríamos decir que una enfermedad está o en el lado rosa o en el lado azul. O el principal daño está producido por la parte del complemento de los Bs, C5b, que fundamentalmente lo que hace es producir C5b9, que es el ataque de membrana y produce daño y rotura celular, o está de este lado el C3A y el C5A, que lo que hacen es ampliar el loop de inflamación. Y esto es lo que sabemos hasta ahora.
en el caso de la vasculitis yo me pregunto, aparte del C5A como mecanismo de amplificación del loop, ¿hay otro mecanismo más? Es decir, todo lo que hablamos de desregulación del complemento se reduce a que ese leucocito se rompe y el C5A que hay dentro amplifica el daño, o realmente en la disregulación del complemento en la vasculitis hay algún otro mecanismo que todavía pues, no tenemos del todo claro. Por otro lado, en todos los pacientes esta desregulación es igual. Podemos decir que en la vasculitis el mecanismo es este y que en todos los pacientes la desregulación va a ser igual y por tanto todos se han de tratar de la misma forma. Y la pregunta, ¿existe desregulación en todos los pacientes? Es decir, podemos tener un daño y el C5A lo amplifica, pero podemos tener daño menos leve sin necesidad de tener esta amplificación. Yo no lo sé. En parte, estas preguntas fue la que nos formulamos al hacer estos estudios. Lo que nosotros vimos en estos estudios fue que, o intentamos analizar en pacientes con vasculitis ANCA, si existían algunas alteraciones genéticas que afectaran a los genes que codifican las proteínas de la cadena del complemento respecto a la población general. Y nos encontramos que sí, que al igual que ocurría en la C3, que igual que ocurría en el síndrome hemoliticurémico, aunque en esta enfermedad no fuera la causa fundamental, hay algunos pacientes, no todos, pero sí algunos, que tener una mutación en alguna de las genes que codifican las proteínas de la cascada hace que la enfermedad sea más importante, o más probable, perdón. En concreto, encontramos un haplotipo del factor B. El factor B es uno de los grandes reguladores de la cascada del complemento. Es decir, sin factor B no hay C3 convertasa y sin C3 convertasa no hay vía alternativa del complemento. Pues esta mutación que encontramos es una mutación que hace que haya mucho C3, es decir, que se potencie la actividad de la vía alternativa del complemento. Y estos datos pudieron ser confirmados en una cohorte independiente que gentilmente nos dio Juliana Bordiñón, 100 pacientes que probablemente, bueno, serían de tu hospital, ¿no?, de su hospital, en el que pues en la cohorte madrileña pues pudimos ver lo mismo que en la cohorte del hospital de la doctora Bordiñón. Y no solamente vimos eso, sino que cuando comparamos a los pacientes que tenían vasculitis, pero según su severidad, vimos que los pacientes que tenían formas leves frente a los pacientes que tenían formas más severas también se asociaban con mutaciones en algunos haplotipos muy concretos. En concreto, en el factor H, que sabemos que es el gran regulador de la vía alternativa del complemento, y un viejo conocido para la patología glomerular, porque ya ha aparecido también en la IgA y en otras patologías glomerulares, la delección del FHR3, FHR5. Y funcionalmente, ¿qué observamos? Observamos pues, que durante la vasculitis hay un movimiento tremendo de los factores de la vía de la regulación. ¿Y en qué sentido se mueven? Podemos considerar que el C3 es como una medida global del complemento, y lo que vemos es que cuando el paciente tiene vasculitis activa, aunque los niveles de C3 son normales, nadie se atreverá a decir que es de las enfermedades que típicamente cursan con C3 bajo, pero si vemos la gráfica, vemos cómo en actividad es significativamente más bajo que en el momento de remisión, e incluso en remisión es más bajo que en los pacientes controles. Y el C5b9, que podría ser como una estimación de cuánto complemento se está activando, vemos que está significativamente más alto en la actividad que en la remisión, y en la remisión más alto que en los controles. ¿Y qué ocurre con los reguladores? Es decir, aquellos que deberían controlar que la vía de la alternativa del complemento estuviera bien regulada, pues que están bajos, es decir, están haciendo mal su trabajo. En el momento de actividad, tanto el factor H como el factor B como la properdina están más bajos en momento de actividad que en momento de control. Es decir, están haciendo mal su trabajo, están desregulando mal, y eso hace que toda la vía alternativa del complemento esté completamente enloquecida.
¿Y qué ocurre con los factores relacionados con el factor H? Pues justo la tormenta perfecta, porque sabéis que las proteínas reguladoras del factor H compiten con el factor H para regular, pero no regulan, es decir, se meten entre medias entre la superficie celular y la proteína, pero no hacen la actividad regulatoria que debería hacer el factor H. ¿Y qué vemos en la vasculitis? Pues que estas proteínas están altas, es decir, interfieren aún más la actividad del factor H que está bajo. Y no solamente observamos eso, sino que observamos que estas alteraciones estaban aún más intensificadas en los pacientes que tenían peor pronóstico. Dividimos a los pacientes en terciles y aquellos que habían debutado de formas más severas, vemos que los niveles estaban aún más altos. Y lo mismo ocurría con el C5b9. Al mirarlo tanto por formas histológicas como por severidad, a mayor severidad los niveles estaban más altos. Además, observamos que los pacientes, cuando dividimos los que finalmente terminaban respondiendo y los que no, aunque todos los pacientes tenían los niveles de factor H más bajos de lo normal y más bajos en estado en remisión, justo aquellos que no remitieron ya desde el principio apuntaban maneras y tenían los niveles de factor H, de factor B y de properdina aún más bajos. Por tanto, yo creo que el papel de la vía alternativa del complemento en la vasculitis es algo más que solo la amplificación que hemos visto como mecanismo de daño. Y de hecho, y probablemente, contestando a la segunda pregunta, probablemente no podamos decir que exista una única forma de desregulación de complemento en la vasculitis, sino que probablemente existen muchas. Esto es un trabajo que es lo que estamos trabajando actualmente, en el que utilizamos modelos de heatmap. Hemos visto los niveles de los distintos anticuerpos respecto a la normalidad y hemos visto una cosa que nos ha llamado poderosamente la atención. Como todavía no hemos terminado de trabajar a ello, he ocultado los nombres de los factores, pero se ve claramente que 0,32 significa que en este grupo de pacientes, al dividir la cohorte, los heatmap, no sé si estáis familiarizados con ellos, es un modelo jerárquico que establece un grupo control y dice si los pacientes están por encima o por debajo de la media y qué porcentaje están por encima o por debajo de la media. Y a partir de ahí intenta establecer grupos que se comportan entre ellos de una forma parecida. De tal forma que, por ejemplo, el perfil 1, dentro de los 50 pacientes que estudiamos, hay 8 pacientes que tienen este perfil. Tienen este factor que es un 50% más bajo de lo normal, este factor que es otro 50% más bajo de lo normal y este factor que es más bajo de lo normal. Veis cómo tienen los peores niveles de remisión. Sin embargo, vemos cómo estos pacientes que tienen como un 25% por debajo de lo normal, dependiendo de si lo tienen por encima o por debajo, los niveles o la probabilidad de remisión varía. Es decir, existen diferentes perfiles de pacientes en cuanto a los valores de las vías alternativas de complemento. Y estos diferentes perfiles de pacientes identifican distinto comportamiento en cuanto a la remisión. Y lo que nos hemos preguntado es, este diferente comportamiento en cuanto a la... Venga, muchas gracias. Este diferente comportamiento en cuanto a que tienen distinto porcentaje de remisión, simplemente nos identifica pacientes que tienen peor pronóstico a priori, o también podríamos pensar que aquellos pacientes que tienen, hemos visto que hay dos grupos de pacientes, una más por detrás, por favor, otra más. Hemos visto, a lo mejor este grupo de pacientes podríamos pensar que con el tratamiento inmunológico normal es suficiente y que estos pacientes no necesitarían bloqueante de complemento. Y que probablemente los que tengan estos perfiles de pacientes podríamos especular que son aquellos que tienen más desregulación del complemento y que probablemente son aquellos en los que poner un bloqueante del complemento tendría mayor sentido. Esto no es más que especulación, pero bueno, cabría plantearse de que probablemente es así y formas de abordar el problema como esta nos podrían ayudar a individualizar aún más el tratamiento dentro de cada una de las enfermedades. Con estos datos
hemos establecido, o bueno, una máquina y un estadístico muy listo que trabaja con nosotros, no quiero yo ponerme méritos que no son míos, ha hecho este árbol de decisión muy sencillo, pero que con un grado de precisión del 90% nos permite discriminar a los pacientes según cuál es la probabilidad de que finalmente alcancen remisión. Simplemente utilizando dos factores, y si ese factor está por encima o por debajo de un nivel, nos ha permitido identificar 3 perfiles. Estos 3 perfiles tienen una probabilidad, en la cohorte que tuvimos, el perfil 1 alcanzó remisión clínica e inmunológica, negativización de los ANCAs en el 90%, el perfil 2 en el 87% y el perfil 3 en el 16%. Cuando vimos estos perfiles, qué características clínicas había por detrás, pues indudablemente el perfil 1, que era el que conseguía remisión en el 90%, tenía un perfil de entrada clínicamente menos agresivo que el que tenía el perfil 3, que tenía un perfil mucho más agresivo. Vimos que en las curvas Kaplan-Meier, como era previsible, pues el perfil que está marcado en rojo tenía un perfil significativamente peor que los otros dos y la diferencia fue significativa para los dos grupos. En el modelo de regresión fue factor de riesgo y no solamente entre ellos, sino que cuando se incluyó, porque claro, nosotros pensamos, igual es que simplemente identifica a los pacientes que están más malos, vamos a ajustar por función renal y al ajustar por función renal el modelo se mantenía, es decir, el establecer según los niveles o según los niveles basales de las proteínas reguladoras del complemento al diagnóstico permiten establecer perfiles de pacientes con distinto comportamiento clínico y que probablemente nos ayude a identificar aquellos pacientes que se merezcan o no bloqueantes del complemento. Luego veremos con cuáles. La disregulación de la vía alternativa del complemento es un factor fundamental en el desarrollo de las vasculitis ANCA. Yo creo que a día de hoy esto es innegable y que, por tanto, el bloqueo debe ser una alternativa de tratamiento en este grupo de enfermedades. Creo que el bloqueo del complemento debe ayudar a mejorar la eficacia, es decir, a que los pacientes que no respondan puedan alcanzar respuesta, no solo a mejorar su seguridad, que también es un buen objetivo en sí mismo, pero deberían ayudarnos a conseguir que alcancen remisión aquellos pacientes que a día de hoy todavía no la alcanzan. Y creo que el bloqueo del complemento no es café para todos. Es intentar tratar con prednisona y micofenolato todas las glomerulopatías porque todas son autoinmunes. Cuando realmente esto, cuando consigamos entenderlo, comprender los mecanismos subyacentes a cada una de las enfermedades, pues veremos que esto no es así y que cada enfermedad tiene un mecanismo diferente y debería tener un tratamiento diferente. Y probablemente yo me atrevería a decir que no solamente un tratamiento diferente para cada enfermedad, sino probablemente cada paciente requiera un bloqueo del complemento diferente. Y muchas gracias.